Un emperador re grosso, re poderoso y re inmortal quiere conquistar la Tierra, pero inexplicablemente no puede porque a alguien se le ocurrió que tenía que ganar 10 veces seguidas un torneo. Va ganando 9. Esta es la 10ª. Entonces un grupo de eclécticos humanos se van a la isla a participar y a salvar al mundo. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, Mortal Kombat. Esta es la historia de Liu Kang, un joven oriental que está traumado porque un chabón le mató al hermano. Entonces dice, ya fue, yo me voy a una isla mágica a participar de un torneo de las artes marciales mágico. Ahí conoce a sus inseparables amigos, y ellos son Sonya, como la policía que tiene ganas de matar a este chabón del ojo enchapado que se llama Kano. Johnny Cage, como el actor de películas de acción que es re agrandado. Where do you get these guys? Jack, como el policía que en la primera película no hace nada. Y Raiden, como el dios del trueno que tiene un sombrero re simpático y tira rayos y se puede teletransportar y se ríe como un pelotudo. Ellos llegan al barquito que los va a llevar a la isla y ahí al toque se hacen re amigos. Y al toque llegan a la isla y conocen a un montón de villanos bien raros. Sub-Zero, el ninja que tira hielo y que baja las escaleras lento pero gracioso. Scorpion, el ninja que tiene un gancho que le sale de la palma de la mano y tira fuego. Goro, el loco que tiene 4 brazos y una colita bien canchera. Reptile, como el bicharraco animado que después de meterse en una estatua se transforma en ninja. Y este encapuchado, como el que hace ruido raro. Pero sin dudas, el villano más villano, por lo menos de esta película, es Shang Tsung. Un oriental que tiene el poder de transformarse en otras personas y de absorber almas. Él es el tipo que le mató al hermano Liu Kang y que organiza toda la movida esta del torneo. Así, Sonya lo mata a Kano con las patas, Juancito mata al Scorpio cortándolo y Liu Kang mata a Sub-Zero con un chorro de agua. Pero además de ganar batallas, Liu Kang va a ganar algo más, porque se nos enamora. I'm gonna get down with my baby. Ella es Kitana, la hija de... Bueno, ¿para qué te lo iba a explicar yo si ellos lo explicitan todo en pocos diálogos? Princess Kitana. The Emperor's adopted daughter? Princess Kitana is 10,000 years old and the rightful heir to the throne of Outworld. La cosa es que Goro es el enemigo más fuerte y Juancito lo quiere derrotar. Trust me, I got a plan. Entonces se van al campo de batalla y Juan ejecuta su plan. Ajá. Bien, su plan era pegarle en los huevos, que dio por hecho que tenía, porque al ser de otra raza podría tranquilamente no tener o tenerlos en otro lado, y después salir corriendo para empujarla por un barranco. Bueno, un plan medio pelotudo, pero no cuestiono los resultados. A todo esto Shang Tsung secuestra a Sonya y se la lleva a otro lado donde le pone un vestidito y le hace un peinado más canchero. Entonces los muchachines la van a buscar, pero Raiden, no sé por qué, se queda. I have nothing further to teach you, Liu Kang. Ah, cara dura, no les enseñaste nada en toda la película, choto de mierda. En fin, llegan al otro mundo, liberan a Sonya y Liu Kang y Shang Tsung se enfrentan en la batalla super final y super batalla. Gana Liu Kang y todos se van re felices y re contentos y re enamorados. Pero, una animación por computadora sale del castillo ese y los amenaza. Pathetic fools, I've come for your souls. I don't think so. Y así termina Mortal Kombat 1. Pero al toque sigue Mortal Kombat 2, la venganza. Esta película empieza inmediatamente después de la anterior. Y acá la cosa se recomplica porque Juancito, Sonya y Raiden se bajan de la secuela y son reemplazados por otros actores. Y yo entiendo que no pudieron convencer a los mismos. Pero no costaba nada respetar el mismo vestuario o el mismo peinado. Qué sé yo. Y la animación por computadora es reemplazada por un pelado. Decisión que al principio me pareció acertada hasta que descubrí que el chabón es el peor actor de toda la saga. Shall it be destroyed? The merger has begun. Everything. Our witness to the dawning of mankind's final day. De todas formas, él es Shao Kahn, el emperador que te dije antes que tiene el poder de tirar rayitos y de saltar. Cuestión que él quiere destruir la Tierra y Raiden le dice no, vos no destruís nada. Y se pelean un poco. Y si vemos la escena en cámara lenta, podremos notar cómo se le zafó un poquito el croma.
pero todo bien. Me pareció una cagada. La cosa es que Shao Kahn y sus muchachines se van a planear la conquista de la Tierra, no sin antes matar a Juancito. Adiós, Juancito, que la fuerza te acompañe. Y ahí Kitana y Liu Kang se van en una oportuna pelota mágica que te lleva a cualquier lugar de la Tierra en minutos gracias a esta insostenible explicación. Y Raiden se lleva a Sonya a buscar a su amigo Jack, que ahora tiene unos inexplicables brazos metálicos. Y ahí Raiden se va a un templo a hablarle a un chorro de agua, a humo y a un coso de fuego. A esta película le hicieron con muy pocas ganas, aunque a lo que sí le pusieron ganas es al cambio de look de Raiden. ¿Raiden? It's a new look. ¿Por qué? Yo qué voy a saber. Mientras tanto, en el Palacio de la Maldad, descubrimos que quien está detrás de todo esto en realidad es el padre de Shao Kahn, este emperador de Star Wars que no lo recuerdo de ningún jueguito de Mortal Kombat. También vamos a conocer a todos los secuaces de Shao. Smoke, un robot gris que tira misiles del pecho. Cytrax, un robot amarillo que tira bombas y redes. Motaro, un minotauro que actúa mal. Shiva, una mina con 4 brazos que actúa mal. Jade, una ninja verde que le gusta poner caras raras. Milena, una ninja violeta que está solamente para protagonizar una innecesaria pelea en el barro. Ermac, un ninja rojo que no hace nada. Rain, un ninja violeta que no hace nada porque lo matan al toque. Los hermanos Baraka, como los monstruitos con cuchillos en los brazos. Y Sindel, la mamá de Kitana y la peor actriz de la saga. Too bad you will die. Oh, but it can. Bueno, no hay mucha trama en esta película porque básicamente lo único que hacen es presentar a todos los personajes que te mencioné antes para que ninguno haga nada relevante para la trama. Después de todo eso, los personajes protagonistas se encuentran en el palacio de Shao Kahn y Shao Kahn mata a Raiden. Adiós, Raiden, que la fuerza te acompañe. Y los muchachines están recalientes, imagínate, le mataron al maestro. Y justo que se había hecho un cambio de look. Entonces todos van a protagonizar la batalla final y más batalla y más peor hecha y más ultraviolenta. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? ¡Hey! ¡Hey, hey! ¿Y ahora qué pasará? Nos quieren transformar. No, no. Y parecía que los pibitos estaban por perder. Pero, si pensabas que esta película no podía caer más bajo, te equivocabas. Los pocos recursos que tuvieron los realizadores no los detuvo a la hora de hacer la Animality. Que uno sabe que es la Animality porque jugó el videojuego, pero si no, ves que de repente y sin explicación alguna se transformaron en dragones. Igual al toque vuelven a la normalidad y listo. No quisiera ir al final de la pelea sin mostrarles la cantidad de movimientos al pedo que hacen los luchadores, haciendo que parezcan más bailarines que peleadores. Todo apuntaba a que Shao Kahn iba a ganar porque es inmortal. A menos que a los guionistas se les ocurra quitarle esa condición. Your blood flows, Khan. Just like the blood of a mortal. I warned you there would be consequences for breaking the sacred rules. Así de fácil, qué afortunados. Entonces Liu Kang mata a Shao Kahn. Y se hacen presentes los cosos raros estos y matan al emperador y todo vuelve a la normalidad. Y cuando digo todo, porque Raiden, aunque lamentablemente a Juancito no lo revivieron. ¡Qué maldad! Y así se van todos re contentos y re felices y re enamorados. Y por las dudas acá no metieron ningún cliffhanger porque era obvio que nadie iba a poner un peso para que hagan una 3. I don't think so.
Esto fue Mortal Kombat resumida así nomás. No te vayas de acá sin pegar una me gusteada y una suscribida y una comentada y una retuiteada y subí a Instagram una foto tuya viendo el video con esta cara de Shao Kahn. Y después de hacer todo eso, Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah!